1. La Atlantida en la historia. Los orígenes, Platón y el mito fundacional, c. 360 AC. La historia de la Atlántida nace exclusivamente de la pluma del filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y, sobre todo, Critias. Estos diálogos, escritos hacia el final de su vida, forman parte de una trilogía planeada, junto con la República, que quedó inconclusa. Critias se interrumpe abruptamente, dejando el relato de la Atlántida en suspenso para siempre. El marco narrativo y sus protagonistas. Platón no presenta la historia como propia. La atribuye a su tío abuelo, Critias el Viejo, quien a su vez la habría oído de su abuelo, Dropides. Este último la habría recibido directamente del gran legislador ateniense Solón, 638 a 558 AC. Según el relato, durante un viaje a Egipto, sacerdotes de la ciudad de Sais le mostraron a Solón registros de una antigüedad muy superior a la de Grecia, que narraban la historia de una gran potencia que se opuso a Atenas y fue destruida, la Atlántida. Este recurso literario, apelar a sabios egipcios, era común para dar autoridad y antigüedad a relato. La descripción detallada. Ubicación, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, en el vasto océano Atlántico. Se describe como una isla continente más grande que Libia y Asia juntas, una clara hipérbole que denota su enormidad e importancia. Geografía y capital, la isla era fértil y rica en recursos, maderas, metales, animales exóticos, incluidos elefantes. Su capital era una obra maestra de ingeniería y diseño, una serie de 3 anillos concéntricos de tierra y agua, alternados. En el centro de la isla ciudad se alzaba una acrópolis con un magnífico templo dedicado a Poseidón y Cleito, la mortal con la que el dios concibió a los reyes atlantes, revestido de oro, plata y oricalco, un metal misterioso, quizás una aleación de latón o cobre. La civilización y su gobierno, fundada por los 10 hijos de Poseidón, la Atlántida era una confederación de reinos gobernada por una asamblea de reyes descendientes de esos fundadores. Era una sociedad increíblemente avanzada, rica y poderosa, con una flota naval formidable, carros de guerra y una arquitectura monumental. La caída, originalmente virtuosos, los atlantes se corrompieron con el tiempo, volviéndose ambiciosos, avariciosos e imperialistas. Hace unos 9.000 años antes de la época de Solón, lo que se traduce en aproximadamente 11,600 años desde nuestro presente, intentaron conquistar el Mediterráneo. Fueron derrotados por los atenienses prehistóricos, que representaban el ideal de sociedad virtuosa y austera de Platón. Finalmente, como castigo divino por su ibris, desmesura, la isla entera fue consumida por el mar en un día y una noche terribles de terremotos e inundaciones, desapareciendo para siempre. El propósito filosófico fundamental. Los estudiosos modernos coinciden unánimemente en que Platón no estaba escribiendo historia. La Atlántida es una alegoría política y moral. Sirve como el antimodelo de su república ideal. Muestra cómo una sociedad próspera y avanzada puede autodestruirse cuando abandona la virtud, la moderación y el respeto a los dioses, sucumbiendo a la ambición desmedida y la corrupción. Es una fábula sobre el auge y la caída de las civilizaciones, diseñada para educar y advertir. La Edad Media y el Renacimiento, el olvido y el redescubrimiento. Tras la caída del Imperio Romano, los diálogos de Platón cayeron en un relativo olvido en la Europa occidental medieval, donde el pensamiento aristotélico y la teología dominaban. Sin embargo, sus obras se preservaron y estudiaron en el mundo bizantino y árabe. El redescubrimiento en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, siglos XV-XVI, el redescubrimiento de los clásicos griegos, impulsado por la caída de Constantinopla, 1453, y la llegada de eruditos bizantinos a Italia, devolvió a Platón a la palestra. Humanistas como Marsilio Uficino tradujeron sus obras al latín. En este clima de resurgimiento del pensamiento clásico, el relato de la Atlántida dejó de ser una mera curiosidad filosófica. Thomas More, su obra Utopía, 1516, es un claro heredero del relato platónico. More utiliza la misma estructura narrativa, un viajero que descubre una sociedad ideal en una isla lejana, sirviendo como espejo crítico para la sociedad europea de su tiempo. El impacto del Nuevo Mundo. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 fue un evento sísmico que transformó la visión europea del mundo. La aparición de vastos continentes y civilizaciones avanzadas, azteca, inca,
al otro lado del Atlántico avivó inmediatamente la imaginación. Muchos eruditos, como Francisco López de Gómara, se preguntaron si estas tierras no eran en realidad los restos de la gran isla descrita por Platón, o si la Atlántida había actuado como un puente terrestre hacia el Nuevo Mundo. Este evento geográfico real proporcionó un nuevo y poderoso sustrato para el mito. El siglo XIX, el nacimiento de la Atlántida moderna. El siglo XIX fue la época crucial en la que la alegoría filosófica se transmutó en una supuesta realidad histórica. Este cambio fue impulsado por tres corrientes: el romanticismo, fascinación por el pasado misterioso, el auge del ocultismo y el nacimiento de la arqueología como disciplina, que generó interés por civilizaciones perdidas, aunque también espacio para la pseudoarqueología. Ignatius de Annaly, 1831 a 1901, el padre de la Atlántida moderna. Su libro Atlantis, The Antediluvian World, 1882, fue un fenómeno editorial y el trabajo más influyente para popularizar la Atlántida como hecho histórico. De Annaly, un congresista estadounidense, argumentaba de forma aparentemente erudita que la Atlántida fue una civilización histórica real y el lugar donde se originó la cultura humana. Fue la fuente de todas las leyendas del diluvio universal en distintas culturas. Todas las civilizaciones antiguas, Egipto, Mesopotamia, América, eran sus colonias. Los dioses y diosas de los panteones antiguos eran en realidad los reyes y reinas de la Atlántida. De Annaly utilizaba pruebas comparativas como similitudes entre lenguas, mitologías, diluvios, símbolos, esvásticas, cruces, y construcciones, pirámides, para argumentar una fuente común, la Atlántida. Su método, aunque especulativo y ahora desacreditado, sentó las bases de toda la pseudoarqueología atlante posterior. Madame Blavatsky y la teosofía, la Atlántida esotérica. Elena Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, integró la Atlántida en un complejo marco cosmogónico en su obra La Doctrina Secreta, 1888. Para ella, la humanidad evoluciona a través de una serie de razas raíz. Los atlantes eran la cuarta raza raíz, gigantes tecnológicamente y espiritualmente avanzados que poseían poderes psíquicos y dominaban una energía etérea llamada Foat. Su corrupción y uso de la magia negra llevó a su destrucción. La teosofía espiritualizó el mito, alejándolo del plano histórico para situarlo en uno ocultista y evolutivo. Julio Verne, popularización en la literatura. En su novela 20.000 leguas de viaje submarino, 1869, el capitán Nemo conduce el Nautilus por las ruinas sumergidas de la Atlántida. Esta poderosa imagen, descrita con el característico detalle verniano, grabó en el imaginario colectivo la idea de una ciudad fantasma bajo el océano, esperando ser explorada. Verne tomó un mito filosófico y lo transformó en una aventura tangible. El siglo XX, nazismo, nueva era y pseudociencia. El siglo XX vio cómo el mito se adaptaba a ideologías extremas y se fusionaba con nuevas formas de pensamiento marginal. Edgar Cayce, 1877 a 1945, El profeta y los cristales. Conocido como el profeta durmiente, este estadounidense dio cientos de lecturas psíquicas sobre la Atlántida mientras estaba en trance. Su descripción es la base de la visión New Age moderna, una civilización altamente tecnológica que usaba cristales de energía para canalizar la luz solar y cósmica para propulsar naves, curar enfermedades y comunicarse. Su corrupción moral llevó a la destrucción de la isla. Cayce hizo una profecía específica, que parte de la Atlántida emergería cerca de Bimini, Bahamas, en 1968 o 1969. El descubrimiento en 1968 de una formación de piedra caliza sumergida conocida como el Camino de Bimini, que los geólogos atribuyen a un proceso natural de fracturación, fue presentado por sus seguidores como la prueba definitiva de sus dones y de la existencia de la Atlántida. Los nazis y el ocultismo, en busca de los arios originales. Organizaciones esotéricas nazis como la Sociedad Thule y el Departamento de las SS Ahnenerbe, dirigido por Heinrich Himmler, estaban obsesionadas con encontrar los orígenes de la supuestamente superior raza aria. Investigaron mitos nórdicos como Thule, una isla hiperbórea, y los conectaron con la Atlántida, creyendo que era la patria original de los arios. Esta búsqueda pseudohistórica justificaba su ideología racial y expansionista, enviando expediciones a lugares como el Tíbet en busca de vestigios de esta civilización madre. La teoría de los antiguos astronautas y la pseudohistoria. Autores como Erich von Däniken,
Recuerdos de los dioses, 1968, y más tarde Graham Hancock, Las huellas de los dioses, 1995, reinventaron el mito para el siglo XX. Ya no se trataba solo de una civilización avanzada, sino que su tecnología se explicaba mediante la intervención de extraterrestres, von Daniken, o mediante los conocimientos de una civilización humana global anterior y altamente sofisticada, obliterada por un cataclismo, Hancock. Para ellos, la Atlántida, o su equivalente, era la respuesta a los enigmas que, según su visión, la arqueología ortodoxa no podía explicar, la precisión de las pirámides, las líneas de Nazca, etc., creando una narrativa alternativa y sensacionalista. La búsqueda real, hipótesis de ubicación. La ausencia total de evidencia en el Océano Atlántico, una dorsal oceánica geológicamente joven y activa donde no cabe una masa continental sumergida, ha llevado a proponer cientos de ubicaciones alternativas, casi siempre asociadas a cataclismos reales. Hipótesis minoica, Cera/Santarini. Propuesta por el sismólogo Angelos Galanopoulos en la década de 1960, es la hipótesis más respetada en círculos académicos. La erupción volcánica de la isla de Cera, hacia el 1600 AC, fue una de las más catastróficas de la historia humana, devastando la avanzada civilización minoica en Creta con terremotos y tsunamis gigantescos. Se argumenta que este evento, combinado con los conflictos de los micénicos, los atenienses de la época, con los minoicos y los posteriores pueblos del mar, pudo distorsionarse con el tiempo y convertirse en el núcleo histórico del mito de la Atlántida. La descripción de la capital con anillos concéntricos encaja con la geografía de la caldera volcánica de Santarini. Tartesos, España, el reino perdido del sur. Tartesos fue una cultura rica y misteriosa que floreció en el suroeste de la península ibérica, aproximadamente en la actual Andalucía, y que desapareció abruptamente alrededor del siglo VI AC. Su desaparición, posiblemente por un tsunami o una invasión, y su ubicación cerca de las columnas de Hércules, la han convertido en una candidata para ser la inspiración real de la Atlántida. Gilaik, Grecia, un cataclismo contemporáneo. La ciudad griega de Gilaik, en el Peloponeso, se hundió en el mar durante la noche a causa de un devastador terremoto y tsunami en el 373 AC cuando Platón era un hombre adulto. Este evento traumático, bien documentado y ocurrido en su época, pudo servirle como un modelo directo e impactante para su relato de una ciudad engullida por el mar. Otras ubicaciones. Prácticamente cualquier lugar con una ruina antigua cerca del agua ha sido propuesto: Antártida, con la teoría del desplazamiento cortical; Malta, por sus templos megalíticos; las Azores, por su ubicación atlántica; Irlanda, por las estructuras de la Edad de Piedra, e incluso Doggerland, una planicie sumergida en el Mar del Norte. La Atlántida hoy, Ciencia vs. Cultura popular. Posición científica e histórica unánime. No existe ninguna evidencia arqueológica, geológica, genética o histórica que respalde la existencia de la Atlántida como una civilización pancontinental como la describe Platón. La comunidad científica la considera un constructo literario y filosófico, un poderoso mito. La geología es clara: no hay una masa de tierra sumergida de ese tamaño en el Atlántico. La genética y la arqueología muestran desarrollos culturales independientes en el Viejo y el Nuevo Mundo, no una fuente común.